vamos a explicar, no pasa nada. Ok, listo, ya estamos grabando, ahora sí. Ok, vamos a hacerlo en Multisim. Quiero crear entonces mi fuente pulsada y lo que hago en Multisim, me voy a donde están mis fuentes, aquí en este icono, ¿verdad? Le doy un clic y ahí me aparecen todas las fuentes que tiene disponible Multisim. Aquí aparece Source y estos son todos los tipos de fuentes que pueden ustedes encontrar. Entonces ya desde aquí ustedes pueden darle, así como en ORCAD, le pueden empezar a dar el nombre de la fuente y les va a empezar a sugerir cuál fuente pueden utilizar. Por ejemplo, yo puedo empezar a darle el nombre vPulse. No, pues no la conoce con ese nombre. Voltage. Ahí puedo empezar a buscar alguna fuente pulsada. Lo que hago normalmente yo, para evitarme andar adivinando qué nombre tiene, pues me voy directamente a las fuentes de señales de voltaje, Signal Voltage Source. Y aquí les aparece justamente Pulse Voltage. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces yo elijo esa, les aparece el símbolo, que es justamente una fuente pulsada, le doy OK y la coloco. Y voy a colocar una resistencia, igual que en el circuito con ORCAD. Entonces me voy aquí mismo, no necesito cerrarla y volver a abrir por acá, sino aquí mismo nada más le doy un clic aquí donde dice grupo, group, y me voy a Basic. Y ahí escojo la opción de resistencias, resistor, y voy a tomar la que por default me sugiere, que es 1 kilo ohm. La voy a girar. Y al igual que en ORCAD, es recomendable ponerle una tierra. Entonces me voy aquí a donde dice Power Source y voy a poner Ground. Esto que dice aquí. Entonces elijo Ground y va a ser aquí. Y listo. Es un circuito muy sencillo. Simplemente estamos probando cómo generar un tren de pulsos, porque es lo que vamos a estar usando muchísimo en los convertidores DC-DC y en los inversores. Entonces ustedes se fijan, Multisim tiene una estructura muy parecida a lo que estábamos haciendo hace un momento en ORCAD. Si ustedes le dan doble clic aquí, donde está la fuente, les abre una ventana donde les está preguntando exactamente los mismos parámetros que acabamos de definir para la fuente. Valor inicial, cuánto quieres que tarde en subir de dónde a dónde, el tiempo de retardo, el tiempo que tarda en subir, el tiempo que tarda en bajar, el ancho de pulso y el periodo. Entonces, yo aquí le puedo poner, quiero que vas de 0 a 10 volts, no te tardes nada en empezar a aplicarlo, tárdate un nanosegundo en subir, un nanosegundo en bajar, 5 milisegundos en alto y el periodo total 10 milisegundos. El resto lo dejo con los valores por default que me sugiere Multisim. No los voy a necesitar por el momento. Entonces le doy OK y ya quedó configurada mi fuente pulsada. Entonces me voy a colocar los medidores diferenciales de voltaje, que es lo que yo siempre les había recomendado. Utilicen siempre los medidores diferenciales. Y voy a simular, no de manera interactiva, porque pues, si no, no me genera gráficos, sino que me voy a transitorio, transient. ¿Ok? Y aquí le pongo el tiempo de simulación. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues son 10 milisegundos. Habíamos dicho que íbamos a simular durante 50 milisegundos. Entonces es 0.05 segundos. ¿Verdad? Le doy correr. Y entonces ustedes observen que es exactamente, déjenme ajustar la escala. Es exactamente el mismo tipo de
de gráfica. Déjenme hacerla un poco más gruesa. Ahí está. Le pongo el divisor. Y tengo... ¿Por qué me pone esas divisiones tan chafas? Es que aquí está. Es división 15, pues. Fíjense que si yo comparo mi tren de pulsos que generó con ORCAD con este otro, pues van a ser iguales. Bueno, claro, aquí el de ORCAD que habíamos generado ya le habíamos dado un tiempo de retardo. Aquí yo le estoy diciendo que no. Pero el tren de pulsos es igual. Es más, déjenme volverlo a generar en ORCAD sin tiempo de retardo. Ok. 0.15. El ancho lo hacemos más grueso. Y listo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo exactamente el mismo tren de pulsos en una y en otra configuración. Es un tren de pulsos que se repite cada 10 milisegundos, al igual que en ORCAD, que va desde 0 hasta 10 volts en las dos configuraciones, en los dos circuitos, y que prácticamente no se tarda nada en subir de 0 a 10 ni en bajar de 10 a 0, y cuyo ancho de pulso son 5 milisegundos. Entonces estoy usando un ciclo de trabajo del 50%. ¿Por qué hablamos del 50%? Porque estoy diciéndole que de los 10 milisegundos, el 50% del tiempo, es decir, 5 milisegundos, se va a quedar en alto y el otro 50% en bajo. ¿Ok? Entonces, cuando veíamos los ejercicios, muchas veces nosotros pedíamos variar el ciclo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? No me pongas un ciclo de trabajo del 50%. Pónmelo del 20%. Entonces, el ciclo de trabajo lo que ustedes tienen que hacer es modificar el ancho del pulso, PW. Entonces, si estoy pidiendo el 20%, es 10 milisegundos por 0.2, es decir, 2 milisegundos. Entonces, vamos a cambiar a 2 milisegundos. Vuelvo a simular mi tren de pulsos. Y observen que ahora el pulso, que tenía bastante grueso, ahora se hizo muchísimo más angosto. ¿Cuánto dura en alto? Pues lo que le estoy diciendo, 2 milisegundos. ¿Cuánto dura en bajo, en 0 volts? 8 milisegundos. Para que en total sean los 10 milisegundos del periodo. Entonces, de esa manera yo puedo estar trabajando mi fuente pulsada como una modulación de ancho de pulso o como un circuito que me modifica el ancho de pulso como yo le esté diciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Yo sí. Dígame. Sí sea un poco ignorante, pero No, adelante. porque al momento de que usted lo configura en multisim le pone como transitorio y no como otro modo. Y también en su materia siempre vamos a usar ese transitorio para Sí, saber. casi siempre. Mira, lo que pasa es que en multisim la opción por default es simulación interactiva. Entonces, cuando tú armas un circuito en multisim por primera vez, te deja esta opción. Déjame lo muevo un poquito más para abajo. Entonces, ¿qué pasa si yo simulo en estas condiciones? Pues el circuito corre. ¿Pero qué me está dando? Pues te está corriendo en tiempo real. Y si te fijas, el resultado te lo está entregando de manera numérica. Te dice, mira, el voltaje pico a pico son 10 volts, el eficaz 4.47, el promedio 2 volts y la frecuencia son 100 Hz. Pues sí, pero yo quería una forma de onda.
Ahorita por el momento no me interesa el puro valor numérico. Pues entonces detienes la simulación con este botón y vas a escoger otro tipo de análisis. En los ejercicios que hagamos en esta materia, siempre nos va a interesar observar las formas de onda. Entonces, por eso siempre vamos a escoger, o la mayoría de las veces, vamos a escoger análisis transitorio, transient. ¿Por qué ese análisis? Porque ese tipo de análisis a ti te permite establecer una salida, mira. Aquí te dice, ok, ¿qué quieres medir a la salida? Pues yo le estoy poniendo el medidor, ya me lo pone por default. Pero te dice, oye, también puedes medir corrientes, puedes medir potencias y puedes medir voltajes. ¿Qué quieres medir? No, pues por el momento quiero medir nada más la forma de onda del voltaje en la resistencia. Perfecto. Entonces, Multisim ya lo identifica esa variable como PR1. Si te fijas, él nombra por default prop1, la punta de prueba número 1. Por eso te pone VPR1. Estás midiendo el voltaje en la punta de prueba 1. Ok, perfecto. Y te vas aquí a los parámetros del análisis, en esta pestaña, y aquí le vas a establecer, ¿quieres que empiece a adquirir datos luego o me espero un momento? ¿Por qué es útil esta función? Porque hay veces que tu circuito tarda en establecer una condición estacionaria. Tiene muchos transitorios que a lo mejor a ti no te interesa analizar. Entonces ahí es cuando le dicen, no, ¿sabes qué? Espérate unos 10 milisegundos y luego ya empieza a adquirir datos y muéstramelos. Pero pues nosotros no estamos ahorita en ese caso. Decimos, ¿sabes qué? No te tardes nada. Luego lo empieza a registrar en cuanto empieces la simulación. Perfecto. Y luego te dice cuánto tiempo quieres que simule. Pues como yo estoy utilizando un ancho de pulso de 10 milisegundos, un periodo, perdón, de 10 milisegundos de la forma de onda, pues yo digo 5 secuencias, 5 formas de onda, es más que suficiente para poder observar bien. Entonces son 50 milisegundos. Es lo que pongo acá. ¿Ok? Habrá algunas veces que les marque error de tolerancias. Entonces, cuando les marca eso, van a tener que irse a esta opción, Analysis Options, y en lugar de usar la configuración por default, van a tener que usar ustedes su configuración personalizada. Entonces, ¿eso qué es? Le dan aquí en Customize y les abre todo esta ventana con un montón de cosas que a lo mejor ahorita no entienden muy bien. Bueno, cuando les marque error de simulación o de tolerancias, van a tener que cambiar por lo regular esta tolerancia y esta tolerancia. Con estas tres que ajusten, pueden resolver problemas de simulación muy frecuentes, sobre todo cuando empecemos a simular con inductores, con capacitores, transitorios, etc. Entonces hay veces que me contactan y me dicen, oye, pues tengo el circuito igualito al que hiciste tú en clase, pero no me funciona. Me marca error de tolerancia. ¿Qué muevo? ¿Qué le pico? Pues es esto. Ok, pero bueno, ya más adelante ustedes se van a dar cuenta. Aquí, como es una simulación muy sencilla, pues le dejo los parámetros por default que me sugiere Multisim. Ok. Y listo, puedo guardar esa configuración o de una vez correrla, que es lo que hago acá. ¿Sí está claro? Sí, Doc, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta sobre Multisim, ORCAD, MATCAD? ¿No? ¿Ya no hay preguntas? Sí, Dígame. sobre el examen, profe,
Sí Ajá. sacó alfa F, el segundo problema. ¿Cómo lo hizo? Ya vi que no se pudo la vez que lo estábamos Ah, resolviendo. sí. Sí, por aquí lo tengo, mira. Ah, creo que era este. No, este es del otro examen. A ver, déjame lo abro. Aquí está. Ahí lo que les comentaba es que hay veces que MATCAD te marca error si pones la definición de un parámetro en una línea diferente de donde espera él definirlo. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo acá CAE por acá. Entonces te fijas que ahí ya me provocó error, me lo pone este en rojo porque estoy definiendo la variable después del resultado. Entonces, tengo que moverlo antes y entonces sí ya me lo calcula. Entonces, en ese ejercicio que yo estaba haciendo, tenía el parámetro KE, que lo estaba definiendo como un número, y alfa F, el parámetro inicial, lo tenía muy cercano a la ecuación, dentro del given. Entonces, cuando yo hacía eso, me marcaba error y me decía, no, no te lo puedo calcular, ¿verdad? Entonces, simplemente reacomodé las variables, la ecuación, y ya la pudo evaluar, sin problema. ¿Sí? Ya aquí lo Profe, por único que estoy ejemplo, haciendo... Mande, ay, perdón. dígame. No, adelante. En MATLAB, por default da los ángulos en radianes, o eso también se puede cambiar. Sí. Lo puedes cambiar, pero no te lo recomiendo, porque luego te va a ajustar todas las unidades que maneja MATCAD. Entonces es más fácil que manejes todo en lo que maneja por default MATCAD y luego ya nada más haces el cambio con esta conversión que yo estoy poniendo aquí, por ejemplo, a grados o a radianes. Entonces, por ejemplo, yo digo, te voy a definir mi ángulo en grados eléctricos. Ok, pásalo a radianes. ¿Cómo? Pues multiplicándolo por pi y dividiéndolo sobre 180. Ok, ya me diste el resultado, me lo das en radianes, pero yo lo quiero en grados eléctricos. Ah, bueno, pues haz el proceso inverso. 180 entre pi por el valor que te está dando MATCAD. Y ya lo tienes en grados eléctricos. ¿Sí? Es Sí, mejor muchas gracias. hacerlo de esa manera. Sí, de nada. Entonces, sí lo pueden cambiar inclusive con qué precisión les da los resultados, etcétera. No se los recomiendo mucho. Entonces, se pueden ir aquí a Format, Result, y aquí te dice cómo quieres que represente MATLAB los resultados. En formato general, en decimal, en notación científica, ingenieril, en forma de fracción. Y luego aparte te dice cómo quieres que despliegue los resultados de las matrices, las unidades, si estás manejando unidades, y la tolerancia. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, ¿sabes qué? Represéntamelo de forma científica. Entonces se fijan que ya me cambió el formato. Ya me lo pone como 2.944 por 10 a la 2. Le digo, no, ¿sabes qué? Regrésate a la fórmula general. Entonces me pone 294.45. Esas opciones sí te las da MATCAD. Yo lo que les recomiendo, por el momento, no se metan mucho en problemas de ese tipo. Manejen lo que por default les está sugiriendo MATCAD. Profe, ¿y Vale. por qué? Ay, Dígame. ¿por qué algunas veces en MATCAD no salen los resultados de los ángulos? Como por ejemplo, Es que, bueno, por ejemplo, yo estaba haciendo el examen en MATCAD ajá, y no me salía el resultado. Me salía uno diferente a lo que yo hacía en la calculadora. Y el de la calculadora estaba bien.
¿Lo tienes por ahí abierto que nos lo pueda mostrar? Me tomaría un minuto buscarlo. Sí, pues si quieres lo buscamos mientras. En lo que yo abro, ahorita que me acuerdan, el ejercicio de del parcial ese, porque fíjense que esa es otra cosa que me llamó mucho la atención, que nadie, ni por error, me hicieron la simulación del circuito del problema número 2, que era con tiristores. Sí lo calcularon y todo este rollo, pero nadie se animó a hacer la simulación del circuito. Entonces eso sí me llamó la atención porque pues se supone que eso ya lo habíamos analizado. Entonces fíjense, si yo abro un circuito que construí en ORCAD para simular tiristores y yo quiero utilizar las fuentes pulsadas que acabamos de ver. Entonces de entrada tenemos que entender algo. Mi tiristor tiene que recibir el pulso de voltaje entre compuerta y cátodo. Cada tiristor, por separado. Entonces, por eso se complicaba la simulación de este tipo de circuitos, porque tenía que usar una fuente diferente para cada tiristor. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí en este ejercicio que estoy mostrando en pantalla? Estoy poniendo una fuente para cada uno de los tiristores que tengo en mi rectificador. BP1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las estoy definiendo acá en la parte de abajo. Pero fíjense que no estoy usando las fuentes pulsadas normales, las que estábamos ahorita estudiando. Estoy usando este tipo de fuentes. ¿Cuáles son este tipo de fuentes? Bueno, estas fuentes son fuentes configurables en cuanto al tren de pulsos. ¿Por qué? Porque fíjense bien que en los apuntes, déjenme abrirlos, en la parte de rectificadores, yo me voy a donde teníamos los rectificadores con tiristores, y ahí venía un ejemplo de cómo generar el tren de pulsos para un ángulo de disparo de 45 grados eléctricos, que es este. Entonces, fíjense bien, la fuente 1, para el tiristor 1, pues, nada más aplica un pulso aquí y otro pulso acá, y luego ya no aplica nada de pulsos, se mantiene en 0 volts. Eso no lo puedo lograr con las fuentes V-Pulse o Pulse Voltage en el caso de Multisim. Porque si yo trato de hacer eso, me va a seguir aplicando pulso y pulso y pulso y pulso de manera periódica. Es su función de esa fuente. Entonces yo necesito una fuente que me permita aplicar ciertos pulsos en ciertos tiempos que yo necesito y que luego, si yo así lo deseo, se mantenga en 0. Es decir, una fuente que me permita modificar el ancho de pulso, la duración, el periodo. Y esas fuentes justamente se van a llamar VPW. Aquí tienen ustedes. VPW quiere decir Voltage Pulse Wise Linear. Es decir, son fuentes que tú puedes configurar, ya sea con la aplicación de ORCAD o a través de un archivo de texto, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Si ustedes se fijan, yo estoy usando esa fuente. Déjenme ponerla aquí. Y entonces, cuando ustedes colocan la fuente, hay diferentes tipos de fuentes VPW. Entonces, ustedes se fijan que dentro de la familia VPW está la VPW y luego todas estas de por acá.
Entonces, si yo quisiera realizar una sola simulación durante un solo periodo de tiempo, con esta es más que suficiente, con la BPW. La configuro en mi aplicación que viene en ORCAD acá, que se llama esta de aquí. Ay Dios, ¿dónde está? Stimulus Editor, el editor de estímulo. Ustedes abren esa aplicación. Más denme chance que se abra porque está medio lento esto. Sí le di, sí le di. Acá está. Y entonces van a crear un archivo donde empiezan a dibujar sus pulsos. Aquí le ponen el nombre. Dicen que es un tipo de función que ustedes van a configurar, PWL. Y entonces empiezan a dibujar su tren de pulsos, ¿no? Mantente aquí, y luego bájate y muévete, etcétera, etcétera. Ya la configuran bien padre y lo guardan. ¿Ya? Te dices, ¿dónde quieres que lo guarde? Ah, pues aquí le vas a poner fuente 1. Ya lo guardó y entonces si ya lo jalas aquí como una fuente para estímulos, ¿verdad? Aquí normalmente se te activa lo que dice PSpice Model Stimulus, perdón, PSpice Stimulus. Pero lo que yo estoy haciendo es que no nada más quiero que se repita una sola vez, quiero que se esté repitiendo todo el tiempo que dura mi simulación, que en este caso yo le estoy poniendo, si ustedes observan, le estoy diciendo que se repita durante 50 milisegundos. Y mi periodo son 16.66 milisegundos, que es lo que dura una senoidal, la frecuencia de 60 Hz. Entonces, para eso, yo utilizo mejor esta fuente que es BPW File, es la F, Repeat Forever, RE Forever. Entonces, esta fuente en particular les va a ser bien útil. Porque aquí, de entrada, te dice, ok, mejor tú genérame el archivo en una aplicación de texto si quieres. Y ya nada más me dices dónde voy, lo busco y lo jalo. Entonces es más cómodo editarlo de esa manera que estar usando el editor de estímulo de PSpice. Y luego, aparte de eso, esta fuente se va a estar repitiendo todo el tiempo que tú cambies el tiempo de simulación. Entonces, si en lugar de 50 milisegundos tú le dices, simúlame durante 100 milisegundos, tú ya no tienes preocupación de tener que modificar tu archivo de estímulo para añadirle más pulsos y que alcance a simular durante 100 milisegundos, sino que automáticamente jala el tiempo que tú estás ajustando y lo vuelve a repetir. Entonces, esta fuente por mucho es más práctica que la BPW simple. Entonces, yo voy a usar esta fuente BPW File Repeat Forever y la voy a colocar para cada tiristor. Entonces, ustedes se fijan aquí, yo le di la trayectoria, la dirección del archivo de texto que voy a usar para crear mi tren de pulsos. Entonces, fíjense, voy a abrir aquí en el escritorio lo que tengo como vt1.txt. Y dense cuenta que está súper simple. Déjenme hacerlo un poco más grande. Creo que ahí se alcanza a ver. Pues, ¿qué es lo que me está pidiendo como archivo? Nada más. Ok. Empiezo en 00. La columna del lado izquierdo es el tiempo. Perdón. Aquí. Este es el tiempo. Y la del lado derecho es el voltaje. Entonces yo lo estoy diciendo, empieza en t igual a 0. Entonces déjenme irlo
trazando aquí. Entonces aquí tengo tiempo. Ay, Dios. Ok, déjenme lo borro esto. Ya está. Aquí tengo tiempo. Y en el eje vertical tengo el voltaje. ¿Verdad? Y entonces dijimos que yo quiero nada más un pulso así. Después de un cierto tiempo otro pulso. Y luego ya cero. Todo el tiempo en cero. Entonces, lo que yo estoy diciéndole aquí al archivo es, ok, empieza en 0, 0. Es este punto. 0,0. 0 volts, 0 segundos. Y luego, mantente en 0 hasta el tiempo t igual a 2.77 milisegundos, que en este caso se lo estoy especificando en segundos, 0.00277. Entonces, se va a mantener en 0 hasta este tiempo. 2.77 milisegundos. Y casi de inmediato, si se fijan, aquí nada más le estoy sumando 0.00001 segundo, es decir, un microsegundo, sube a 10 volts. Entonces, sube de manera prácticamente inmediata a 10 volts. Y le estoy diciendo, mantente ahí en 10 volts durante 1 milisegundo. Por eso le estoy diciendo hasta el tiempo t igual a 3.77 milisegundos. Este es t igual a 3.77 milisegundos. Y luego baja de manera casi inmediata a 0, porque ya no quiero que apliques más pulso. Y mantente en 0 volts hasta el tiempo t igual a 5.54 milisegundos. 5.54 milisegundos. Y ahí se mantiene en 0 volts. Vuelve a subir casi de inmediato en ese tiempo a 10 volts. Ok, ya subió. Mantente ahí 1 milisegundo. Se mantiene 1 milisegundo. Y luego baja a 0 volts. Baja a 0 volts. Y le digo, ya no te vuelvas a activar. ¿Cómo le digo eso? Pues completas el periodo de una senoidal, 16.66 milisegundos. 16.66 milisegundos. Y entonces eso lo va a estar repitiendo cada 16.66 milisegundos. ¿Qué es lo que tú quieres? Dispararlo de manera periódica, pero nada más con esos dos pulsos a tu tiristor. ¿Y es todo? Pues sí, pero eso es para el primer tiristor. Viene para el segundo tiristor esta configuración, que es prácticamente lo mismo. 0, te mantienes en 0, subes a 10, bajas otra vez a 0, vuelves a subir a 10 y luego ya te mantienes en 0. Y así lo hago para cada uno de los 6 tiristores que tengo en las fuentes. Genero mis archivos y ahora sí ya estoy en condiciones de poder simular mi circuito. ¿Ok? Entonces ya corro mi simulación durante 50 milisegundos que le había dicho yo a OrCAD que me simulara. Y ya me entrega la forma de onda que yo estoy esperando, que es el rectificador controlado por fase, aplicándole un ángulo de disparo. Este era el del examen. Entonces aquí yo estaba aplicando el ángulo que calculamos en MATLAB de 60 grados eléctricos. Entonces, si ustedes se fijan, yo calculé 60 grados eléctricos y me dice que el voltaje promedio tenía que ser 138.8 volts aproximadamente.
Entonces yo aquí le digo, calcúlame mi voltaje promedio. Y lo con el osciloscopio, bueno, con el medidor. Y da ligeramente mayor, 143 volts. ¿Verdad? Con el ángulo de 60 grados. Entonces sí, es un poco latoso estar haciendo esta configuración, pero la ventaja es que nada más una sola vez tienes que crear los archivos, crear todo el circuito, y ya después, si se te pide modificar el ángulo de disparo, pues nada más modificas los tiempos de las fuentes y automáticamente el circuito jala los archivos modificados y los ajusta. ¿Ok? ¿Sí está claro? Profe, las puntas que aparecen entre cada tiristor, esas se ponen automáticamente con la fuente. ¿Cuáles puntas? ¿Estos símbolos de aquí? No, lo de abajo, de BA, BB, BC. BA, BB, BC. Ah, estos de acá. Ajá, BA, BB y BC. sí. No, eso lo tienes que poner tú. Aquí lo que estoy haciendo es para evitar estar metiendo cables desde aquí hasta acá y luego de aquí a acá y que se empiecen a cruzar y que me vuelvan muy complicado de visualizar mi circuito. Lo que hago es que coloco puntos de conexión. En ORCAD tú escoges el símbolo VCC Capsim y entonces lo colocas en donde quieres jalar un voltaje y a donde lo vas a mandar. Y entonces te fijas, ahí coloqué 2 nodos de conexión. Entonces le voy a poner aquí voltaje de prueba. ¿Dónde quiero que esté conectado este nodo? Ah, pues quiero al positivo de la fuente V3. Ahí está. Entonces, este nodo que dice V prueba es como si llevaras el positivo de la fuente V3 a donde tú quieras ponerlo en cualquier parte del circuito, donde tú lo quieras poner. Entonces tú dices, ok, me voy a ir hasta acá abajo. Aquí lo quiero poner. Ah, bueno, pues entonces aquí le das doble clic a ese símbolo. Dices, prueba va acá. Tiene que ser exactamente el mismo nombre para que ORCAD lo reconozca como nodo de conexión. Y lo conectes. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es lo mismo que si hubieras agarrado un cable y lo trazas así. Y aquí lo conectas. Es lo mismito, pero fíjate, imagínate que tengas que estar haciendo esto así, y luego esto acá, y luego esto acá. Pues ya se te vuelve un relajo. Ya no está tan fácil visualizarlo. Entonces, por eso estos nodos te facilitan mucho más visualizar qué voltaje tienes en qué nodo de conexión. Entonces, es lo que yo estoy haciendo acá. Los puse yo, porque obviamente no me los sugiere ORCAD automáticamente. Y entonces yo le estoy diciendo, mira, el positivo de la fuente V1 se va a llamar VA. El positivo de la fuente V2 se va a llamar voltaje de la fase B. Y el positivo de la fuente V3 es el voltaje de la fase C. Y entonces ya nada más me dice ORCAD, ok, ¿dónde quieres que lo mande? Ah, pues el voltaje de la fase A va aquí. El de la fase B va acá y el de la fase C va allá. Y listo, ya no tengo que mandar un cable de aquí por acá así y de aquí por acá así. Sino que ya el nodo de conexión lo hace todo. ¿Ok? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Y es lo mismo que les había dicho que puedes hacer en Multisim. En Multisim, lo que haces es, imagínate que por acá tengo
otro elemento, no sé, vamos a poner otra resistencia. ¿Sí? Y esta resistencia va a tener aquí su tierra. Pero en lugar de 1 kilo, esta vale 100 ohms. Pero quiero aplicarle el mismo voltaje del nodo V1. Pues entonces te vas aquí a Place y te vas a poner a la opción Connectors o conectores y vas a escoger On Page Connector. Y pones, ok, este va aquí, ¿cómo quieres que se llame? Voltaje pulsado. Perfecto. Y entonces lo copias, lo pegas donde lo quieras llevar. Entonces, por default, Multisim te dice, hey, Agua, está repitiendo el nombre. Le voy a poner un subíndice para diferenciarlo. No, déjame. Quiero que este nodo sea el mismo que este. Como si estuviera conectándolo con un cable. Y entonces, ahí tú puedes medir esto. Ok. Lo simulas. Y obviamente, el que dice voltaje pulsado BPR1 va a ser igual al voltaje pulsado BPR2. Porque son el mismo valor de voltaje, lo que cambia es la corriente. ¿Ok? Entonces ya llevaste este voltaje de aquí, de todo este nodo, lo llevaste acá, sin necesidad de poner un cable de conexión. Entonces es exactamente lo mismo, la misma opción en Multisim que lo que utilizábamos en Orca. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda?